Buenas noches, hoy estamos a martes 7 de enero del 2025. Les damos la bienvenida a su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Estamos en el primer programa del año 2025. Y hoy tenemos como invitado al padre Enrique Jiménez Cortés, que es vicario de la Catedral de San Miguel Arcángel, fue formador en el seminario, ecónomo también y encargado de la pastoral vocacional. El tema que compartiremos en este día es la Epifanía del Señor. Este domingo 5 de enero celebramos la Epifanía y es el tema que vamos a desarrollar en esta hora. ¿Qué es la Epifanía? Bienvenido, Padre Enrique. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están mirando y quienes nos van a mirar más adelante a través de las diferentes plataformas, los diferentes medios. Feliz Navidad, feliz año 2025. Litúrgicamente estamos todavía en el tiempo de la Navidad, entonces creo que es la oportunidad para seguir expresando y deseando feliz Navidad, que este 2025 sea para nosotros también este momento de encuentro, de diálogo y de nuestra relación con Dios. Y claro, vamos a hablar acerca de la Epifanía del Señor. La Epifanía es la manifestación del Señor no solo al pueblo de Israel, sino a todas las demás naciones, a todos los demás pueblos, que se hace latente, se hace presente a través de los magos de Oriente, ¿verdad? A través de estos personajes que aparecen bíblicamente, ¿verdad? Ahí en la Sagrada Escritura, y que de esta manera también siguen una estrella, se guían, y a través de ello, vienen a adorar al niño Jesús, vienen a adorar al Mesías, en donde pues propiamente también ellos, sin ser judíos, sin pertenecer al pueblo de Israel, ¿verdad?, siguen esta estrella, siguen a través de los estudios que han realizado esto que se ha aparecido y que los conduce hacia el encuentro con Dios. Entonces, la Epifanía pues es la manifestación del Señor. Existen otras epifanías que tienen que ver también con la manifestación del Señor y que se hacen presentes sobre todo, por ejemplo, en las bodas de Caná y también en el momento de la transfiguración del Señor. Pero hoy nos toca hablar acerca de la Epifanía, que tiene que ver con la presencia de los magos de Oriente. En la teología, desde luego que hay que distinguir un poco entre la Epifanía, que es la manifestación del Señor a todos los pueblos, y la teofanía. Se parecen mucho, son palabras casi semejantes, pero tienen una distinción fundamental, porque, por ejemplo, en el encinar de Mambré vemos una teofanía. ¿Qué es lo que distinguiría la teofanía de la epifanía? Así en términos muy generales. Yo creo que en términos generales pues tiene que ver mucho sobre esta cuestión, principalmente de que a través de la Epifanía, ¿verdad?, pues es una manifestación, yo aquí lo expreso, ¿verdad?, una manifestación tal cual de Dios, ¿verdad?, y que se da a conocer a través de este hecho concreto, de esta acción concreta que es la presencia de aquí de los magos, ¿verdad? Y mientras yo creo que aquí la parte de la teofanía pues tiene que ver con esta manifestación misma de Dios desde la voz que viene de lo alto, ¿verdad?, que se manifiesta ahí en Mambré, ¿verdad?, a través de la transfiguración del Señor, y que de una u otra manera está ahí presente Dios. Podríamos decir que también la Epifanía es la fiesta de la luz, porque la primera lectura con la que iniciábamos el domingo, tomada del libro de Isaías, nos hablaba de la ciudad de Jerusalén que se ilumina por el retorno de los exiliados que vuelven de los diferentes rincones de la tierra. Ya no solo son judíos, sino gente de diferentes lugares que se congrega en torno al monte Sinaí, al monte Sión, para adorar y encontrarse con Dios. Es llamativo porque esta manifestación del Señor a todos los pueblos se da, aunque en otro escenario muy distinto,
en la búsqueda de estos magos de Oriente que van precisamente hacia Belén. ¿Qué podrías decirnos de este acontecimiento, la peregrinación de los magos hacia Belén? Sí, que son guiados por una estrella, por una luz. Propiamente ellos, pues al no pertenecer al pueblo judío, al pueblo de Israel, pues propiamente se guían a través de los estudios, a través del conocimiento que tienen de los astros, y que de una u otra manera ven surgir una estrella que brilla y que después de mucho tiempo, después de muchos años, ahora está presente ahí. Y a través de esta estrella, ¿verdad?, son conducidos hacia el encuentro con la luz del mundo, con la luz verdadera que es Jesucristo, que es Jesús mismo, el niño que está en este momento con su madre, con María y con José, y que es la luz que viene a iluminar a aquellos que viven en la oscuridad, que ilumina al pueblo que yace en las tinieblas, y que a través de la manifestación de estos magos, de estos personajes, se da a conocer a todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, realmente son pues los magos los que, pues por decirlo de esa manera, manifiestan ese sentido de fe, esa enseñanza para aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Incluso el prólogo de San Juan, ¿verdad?, nos dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Exacto. Y aquí se manifiesta esta acción en donde quienes no pertenecen al pueblo vienen al encuentro con él, ¿verdad? Entonces, la salvación no es solo para el pueblo de Israel, sino que la salvación ahora es para todas las naciones. En Belén de Judá, ¿verdad? Y que es ahí donde nace el Salvador. Cuando ellos llegan con Herodes, porque la estrella la pierden la luz, entonces llegan con Herodes a preguntarle a Herodes, pues el falso rey, por así decirlo, llegan a preguntarle dónde va a nacer el Mesías, dónde va a nacer el rey, dónde ha nacido. Y dice la Sagrada Escritura que Herodes junto con toda Jerusalén se sobresaltó. El miedo, el deseo de poder de Herodes lo lleva a sentir esa inseguridad y ese miedo de perder el poder. Y por lo tanto le pide ahí a los sumos sacerdotes, ¿verdad?, que están cercanos a él, que investiguen dónde va a nacer el Mesías. Y le dicen que en Belén de Judá. Y entonces es que los envía a los magos, vayan y averigüen qué saben del niño. Y después vienen a avisarme. Pero no es que él quisiera ir a adorarlo, sino tenía otras intenciones. Y bueno, cuando salen del palacio de Herodes es cuando nuevamente ven esa estrella, en donde los conduce ahora sí hacia el encuentro del verdadero rey. Después de estar con el falso rey, van con el verdadero rey. Es llamativo porque de los 4 evangelios, Mateo es el que nos traza toda esta escena de los magos de Oriente, que para empezar el texto no nos dice que son reyes, ni nos dice que son magos. Bueno, sí nos habla de magos, pero no nos precisa tampoco sus nombres. Si quieren saber quiénes son estos magos de Oriente y cómo fue que llegaron a Belén, continuamos después del corte. Continuamos en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Estamos hablando de la Epifanía. Y antes del corte mencionábamos el tema de los magos de Oriente. La palabra mago, cuando la escuchamos, normalmente nos lleva a pensar en un brujo, en un hechicero, en un personaje de ficción, Gandalf, Merlín o algún otro mago famoso. Pero ¿qué significa o quién es o qué hace un mago en el lenguaje de las Sagradas Escrituras? En referencia a ello, es alguien que, como tú dices, no entenderlo desde esa parte, a lo mejor como la podemos comprender cotidianamente desde la parte de la hechicería, ¿verdad?
o de la magia, de lo mundano incluso, sino más bien desde esa perspectiva de estudio, desde esa perspectiva del conocimiento de muchas otras cosas que van que van más allá incluso de lo tangible, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, tiene que ver con estos personajes que hacen referencia incluso al estudio de los astros, ¿verdad? De la alineación de los planetas, de la parte medicinal, perdón, y pues de una u otra manera el término hace referencia a alguien estudioso, que conoce y que sabe de muchas cosas. Ciertamente, cuando hablamos de los magos, la primera impresión es abracadabra, patas de cabra, etcétera, ¿no? Pero el lenguaje bíblico sí nos manifiesta una precisión, porque la tradición posterior nos hablará de Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero en el Evangelio de Mateo encontramos que unos magos de Oriente llegaron a visitar a Jesús, a adorar al Rey de los judíos. Y cuando hablamos de magos de Oriente, como ya lo decías, se trata de, por decirlo así, científicos que con el método y los elementos y herramientas de su tiempo trataban de comprender los astros y el mundo que les circundaba. Una especie como de entre sacerdotes, filósofos y conocedores de la naturaleza. Son unos hombres que no son judíos. Probablemente rastreando el origen de estos magos de Oriente, los podríamos encontrar en Persia, que no es una región judía. ¿Qué es lo que motivó a los magos, hasta donde pudiéramos leer o entre líneas sacar del texto sagrado? ¿Qué motivaría a los magos para dejar la comodidad de su palacio, del estudio donde realizaban sus conocimientos, para ir a la búsqueda de lo desconocido que de alguna manera ya tenía un antecedente de ser conocido? Yo creo que tiene que ver también con ese deseo natural que tiene el hombre por la relación con Dios, por la trascendencia. Y aunque ellos propiamente no tenían, ¿verdad?, la idea de que todo lo que tiene que ver con el pueblo judío, pero sí ven esta luz, esta estrella que los guía, y es esta luz que brilla más de lo normal, más de lo cotidiano, y que se ha aparecido después de mucho tiempo, después de muchos años, y que a través de ello es en donde verdaderamente desean conocer, tienen ese deseo de Dios puesto en sus corazones, aún en medio de que son personas estudiosas, ¿no? Que tienen la parte científica, pero hay ese deseo de conocer a Dios, quizá no en Jesucristo, no en el Padre, sino en ese deseo de Dios, en donde propiamente a través de la estrella hay esa búsqueda, hay ese deseo, y que en medio de la comodidad que ellos tienen en sus palacios, salen para encontrarlo, y cuando lo encuentran, nos dice el mismo Evangelio, que se llenaron de alegría. Entonces esa alegría que contagia, ese gozo y ese entusiasmo que manifiestan también, se le manifiesta a los pastores en el momento en el que ha nacido el Salvador. Una gran noticia, ¿verdad? Hoy nos ha nacido un Salvador, y es esa gran noticia y esa gran alegría que también ellos tienen al encontrarse con la luz, ¿verdad?, en donde se postra encima del niño. Es interesante porque el relato de los magos, además de que se encuentra solo en Mateo, también tiene un ropaje que se puede interpretar desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, habría que hablar de las conexiones que hubo entre los judíos desterrados a Babilonia, la región que después será el Imperio Persa y que volverá con Darío para repatriar a los exiliados y repoblar el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando los magos de Oriente, que son probablemente persas de la región que se encuentra en el actual Irak e Irán, en esa zona de la antigua Mesopotamia, esta conexión que hubo entre los judíos desterrados y los
hombres religiosos de Persia lleva precisamente a articular esta conexión entre la profecía judía de un rey de los judíos y el cumplimiento de la misma, porque de otra manera es complicado entender cómo unos hombres desconocidos llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos. Esta profecía era un conocimiento compartido no solo por el mundo judío, pero lo sorprendente es cómo unos magos que no eran judíos persiguen una finalidad muy peculiar, un astro que brilla en medio del firmamento y les conduce hacia la sorpresa de Dios que se hace un ser humano en un niño. Es la alegría fascinante del encuentro con Jesús de Nazaret, pero también esto nos plantea dos caminos. Los salmos comienzan, el primer salmo de la Biblia comienza hablando de los dos caminos, pero también aquí en el texto de Mateo podríamos encontrar esos dos caminos, el camino de los magos y el camino de Herodes. Explícanos un poquito este tema del camino de los magos y de Herodes. Sí, incluso el mismo Evangelio nos menciona que después de que adoraron al niño, en sueños les fue anunciado que no regresaran por el mismo camino, que no regresaran con Herodes. Posterior a ello, la furia se desata en Herodes y es ahí donde se manifiesta este deseo de poder, este miedo que tiene este personaje y por lo tanto lo conduce a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Lo que celebramos en el Día de los Santos Inocentes, aquellos que derraman su sangre, que exclaman la presencia de Dios sin aún haber dirigido palabra, ¿verdad? Claman esa presencia de Dios a través de su vida, a través del testimonio, y ahí es ese camino, ¿no? de Herodes. Los magos les es anunciado que no vuelvan por ese camino y vuelven por otro camino, ¿verdad? Yo creo que también a raíz de ello, y así lo queremos hablar explícitamente más en nuestra vida cotidiana, en lo práctico, en aquello que nos ayuda para nuestra vida de fe, pues también en algún momento determinado, pues el camino es a veces no regresar por donde sabemos que a lo mejor encontraremos, más bien no encontraremos a Dios, o encontraremos pues propiamente pues la perdición, ¿no? O seremos tentados, o a lo mejor sabemos que ahí está el peligro. Pues de una u otra manera, esta acción de los magos nos conduce quizá a ir por otro camino, ¿verdad? Por el camino en donde después de la alegría podamos verdaderamente tener esta conversión. Herodes es un personaje siniestro. En este relato de Mateo, donde se presentan los magos, podríamos ver el protagonista de la historia, que es Jesús de Nazaret, hecho un niño, y el antagonista de la historia, que es el rey Herodes. El perfil incluso psicológico de Herodes es una persona enferma de poder, un paranoico que ve en cualquier persona que se levante en contra de él un enemigo. Y lo sorprendente y lo paradójico es que un niño recién nacido, que ni siquiera ha pronunciado palabra, se convierte en una amenaza para un falso rey. ¿Qué podríamos entender de este personaje siniestro? ¿Cómo desentrañar la complejidad del mismo? Porque es un personaje que va a marcar el inicio de la vida de Jesús. Sí, yo creo que tiene que ver también con la forma misma de la historia de la salvación, ¿no? En donde podemos decir que Herodes es esa acción en donde de una u otra manera la lucha, ¿no? Entre el bien y el mal, y en donde a través de esto pues el pueblo tiene que luchar en medio de las injusticias, en medio de las situaciones negativas. Herodes es esa manifestación de opresión, ¿no? Es esa manifestación en donde no se hace presente Dios y en donde de una u otra manera también pues el pueblo va a necesitar la presencia de Dios, ¿no? Un falso rey, ¿verdad?, que oprime, mientras que Jesús es el verdadero rey, el que da libertad, el que da justicia y da paz. Estamos en Evangeliza TV.
Y en este momento perfilamos la figura del rey Herodes. Después del corte comercial continuaremos analizando la figura siniestra de este rey. En este primer programa del año estamos hablando de la Epifanía, la manifestación de Jesús a los magos de Oriente, y con ello el mensaje de la universalidad de la salvación. La salvación no es solo para los judíos, sino para todo ser humano. Y hoy, en este programa, estamos justamente analizando una figura, como les decía antes del corte comercial, una figura siniestra, la figura de Herodes. Herodes es un personaje complejo porque en primer lugar se trata de un rey que no es legítimo, no es de la dinastía de David, no pertenece a la monarquía davídica, es un usurpador del trono del pueblo de Israel, impuesto por Roma, y aunque ciertamente ha construido un templo grandioso para los judíos, no es aceptado por la mayoría. Es un rey que ha matado incluso a sus propios hijos, porque en relatos extrabíblicos, y cuando se habla de extrabíblicos, es decir, datos fuera de la Sagrada Escritura, mencionan que asesinó a algunos de sus hijos por el miedo a que le arrebataran el poder. Bueno, esta figura o este perfil, incluso a nivel psicológico, enfermo de Herodes, nos muestra que era una persona sin escrúpulos que buscaba eliminar a cualquiera que pudiera representar un obstáculo para su reinado. Hoy, en el siglo XXI, no hablamos de Herodes, sino que hablamos de cada uno de nosotros que podríamos tener esas mismas actitudes. ¿Cuáles podrían ser las actitudes nuestras si encarnamos el papel de Herodes en nuestro tiempo? ¿Cómo podríamos evitar o cómo generamos que Dios no nazca en nuestra vida o se manifieste en nuestro interior? Sí, yo creo que ya dándole una interpretación, podemos decir que Herodes se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta incluso en aquellos que, pues en algún momento determinado, así en este personaje siniestro, tienen ese deseo de poder, de ambición, y que pues de una u otra manera, pues utilizan este poder para oprimir a un pueblo, para, pues a final de cuentas, hacerlo menos. Y creo que pues de esta manera Herodes aparece ahí en el relato bíblico, ¿no? Como aquel que sin nada en el corazón manda a matar a todo niño menor de 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de ellos, pues según él, se encontrará el Mesías, el que ha nacido, y por lo tanto eso le da pues a él más poder, ¿no? Y no ve amenazado su trono. Hoy, ante esta situación, bueno, pues Herodes se manifiesta de muchas maneras a través de aquellos que matan a inocentes, aquellos que utilizan el poder para oprimir y sobre todo para, pues sin escrúpulo alguno, sin nada en el corazón, pues manifiestan esta acción negativa contra personas, contra aquellos que quieren proclamar a Dios. Hoy hay muchos Herodes, ¿verdad? Y podemos ahondar mucho en eso, pero podemos decir que sí se sigue haciendo presente la maldad a través de esta relación, de esta comparación. Una vez que hemos trazado el perfil de Herodes así a grandes líneas, vamos a dirigirnos a la parte positiva de esta historia, los magos de Oriente, que ya precisamos que no se trata de unos hechiceros, sino de sabios, de astrónomos, de astrólogos que contemplan las estrellas y disciernen los acontecimientos del mundo. Hay algo llamativo en esta historia porque el inicio de Jesús parece repetirse en el final, en muchos elementos. Por ejemplo, se puede relacionar la madera del pesebre con la cruz, la gruta de Belén con la gruta del sepulcro, el niño desnudo con Cristo desnudo en la cruz, la alegría de los pastores con la alegría de quienes
se encuentran con el acontecimiento de la resurrección. Y en toda esta historia, los magos de Oriente son los que viven también esta experiencia. Primero, una búsqueda. Buscar a un niño, a un recién nacido, y el GPS de repente funciona bien hasta que pierde la señal en Jerusalén. Ya no hay señal ahí, consultan a Herodes, consultan a los sabios de Oriente. Pero aquí viene lo interesante, porque los magos llegan a Jerusalén y nadie sabe del acontecimiento de Jesús. El mismo rey se espanta, los sumos sacerdotes y los escribas van a consultar en las bibliotecas del palacio los textos sagrados para dar el dato exacto de dónde nacerá el Mesías. Pero es algo muy similar a lo que va a ocurrir cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén el domingo de Ramos. Porque también resulta que la ciudad se desconcierta. ¿Quién es este? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué está pasando? Una ciudad que no conoce quién es el que está entrando. Es llamativo cómo el principio se parece mucho al final. Sí, y bueno, tener en cuenta, ahorita que venga la parte de la Cuaresma, los últimos días de la Cuaresma, es bonito, muy interesante, el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, porque en referencia a eso, pues nos damos cuenta que Jesús anuncia el reino de Dios a través de obras, de palabras, de la predicación, pero de manera muy concreta con sus obras. El pueblo se da cuenta de estas obras y por lo tanto nos dice en muchos momentos que incluso él se iba por otro lado porque querían proclamarlo rey, y entonces él se iba por otro lado, ¿verdad? Entonces vienen estas discusiones con los judíos, con aquellos que de una u otra manera pues quieren ahí ponerlo a prueba porque dicen que blasfema el nombre de Dios. Y por lo tanto, pues también viene este encuentro, este choque con los judíos, con los fariseos, con los sumos sacerdotes, en donde propiamente hay discusiones. Jesús se va, ya no anda en el escenario público, y uno de los acontecimientos fuertes en donde el pueblo, pues al menos de las afueras, se da cuenta de que Jesús es el Mesías cuando resucita a un muerto, a Lázaro. Y entonces, después de eso, bueno, viene esa parte donde él decide libremente ir a Jerusalén, y es ahí donde, pues, quienes conocen y saben de él, lo proclaman rey, pero es la gente de alrededor, no es propiamente la gente ahí de Jerusalén, no son los mismos fariseos ni los sumos sacerdotes, sino la gente que propiamente hace referencia, y podemos hacer otra analogía, ¿no? Los pastores, los humildes, aquellos que saben que es el rey, que es el Mesías. Y lo mismo, cuando es proclamado rey, cuando entra a Jerusalén, es la gente, aquella que propiamente ha sentido y ha sido testigo, de esta acción de él a través de alguna curación, a través de una palabra. Entonces, ahí es en donde realmente se manifiesta la acción de Dios, ¿no? La misma Sagrada Escritura nos dice que estas palabras y estas cosas se las ha revelado a los sencillos. Y es admirable el misterio de Dios, porque cuando uno encuentra esta experiencia, nos topamos precisamente con los magos de Oriente, que son unos sabios que no conocen la cultura judía, pero se acercan a ella. Y si quiere saber lo que continúa, no se vaya. Volvemos después del corte. En esta noche fría de este martes 7 de enero, estamos compartiendo el tema de la Epifanía. Seguramente, si ha participado en la misa de este domingo, sabrá toda esta historia. Pero si no, pues es oportunidad para profundizar un poco sobre los elementos que conforman esta fiesta, esta solemnidad de la manifestación de Jesús. Y hablábamos de los magos de Oriente y su llegada a la ciudad de Jerusalén. Lo sorprendente, y aquí quisiera compartir un poco esta experiencia que viví el domingo, celebrando la Eucaristía a la hora de compartir la homilía, era que los magos de Oriente llegaron
el rey se sobresalta, por no decir se espanta, se asusta, porque como que hay un rival, un rey de los judíos que acaba de nacer, sí, Herodes es el rey, ¿no? Y entonces convoca casi en concilio a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los expertos en las sagradas escrituras de aquel tiempo. Se reúnen, van a la biblioteca, consultan los papiros y en Belén de Judá como está escrito. La referencia es muy exacta, pero la búsqueda de los sabios de Israel termina en una biblioteca. Cierran el rollo, dan la información que se requiere y no se inmutan por nada del mundo en buscar a aquel niño que los magos sí están buscando. Compartía con el padre Enrique en el momento en el que estábamos en el corte comercial que pudiera pasarnos eso a nosotros los cristianos. Hablo por mí en la experiencia sacerdotal, pero puede servir para los demás también. Que de repente podamos empaparnos o conocer mucho de Dios y creer que ya sabemos todo de Dios y cerrar la página y no buscarlo. Y Dios siempre es novedad, porque los sabios de Israel eran gente que estaba cercana a la Sagrada Escritura, pero no lo buscó. ¿Quiénes son los que buscan a este pequeño nacido en Belén? Los magos de Oriente, los pastores, la gente sencilla. El padre Enrique nos compartía y en este momento nos compartirá también lo sorprendente de esa gente sencilla que es la que busca, la que da testimonio, la que se encuentra con Jesús y habla de las maravillas de Él. Sí, entender lo sencillo desde esa perspectiva de acoger a Dios, ¿no? Así como los magos lo buscaron y como los pastores fueron al encuentro con Dios, también nosotros estamos en esa llamada, ¿verdad? A ser esa gente sencilla que esté en esa disposición, que tenga ese deseo de encontrarse con Dios, que tenga esa apertura de que Dios esté ahí presente. Porque podemos seguir hablando de muchas situaciones, acciones, pero yo creo que va en esa línea. Lo sencillo es verdaderamente tener un corazón dispuesto a buscar a Dios, pero también a recibirlo en el momento en el que tengamos que recibirlo. Y aquí es como también esta parte donde los magos ofrecen algo, ¿verdad? Sus regalos, en donde hace referencia a esta parte divina, esta parte mesiánica de rey, pero también a esta parte humana, ¿no? O sea, de una u otra manera, los magos tienen ese deseo de encontrarse con Dios, pero ofrecen. Y yo creo que esa también es una llamada para nosotros. O sea, esa no es una homilía, porque pareciera ser que ya nada más falta que ahorita diga yo, así sea. Pero va en esa línea, ¿no? O sea, somos sencillos, recibimos a Dios, tenemos esa búsqueda, pero también, o sea, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué es lo que nos lleva hacia el poder darle a Dios? 3 efectivamente son los regalos: oro, incienso y mirra. Por eso la tradición posterior ha hecho pensar que son 3 los reyes magos, y de ahí Melchor, Gaspar y Baltasar. Y bueno, sobre eso podríamos encontrar bastante bibliografía documentada sobre el origen de los nombres de los magos y demás. Pero como para ir aterrizando en cuestiones prácticas, habría que pensar un poco en qué le podríamos ofrecer a Jesús, porque los magos llevaron oro, incienso y mirra, pero ¿nosotros qué? Sí, yo creo que estamos iniciando este año y bueno, haciendo referencia a esto de los magos, pues yo creo que la ilusión de un niño, cuando nosotros somos niños, en esa noche mágica, en donde esperamos también la llegada de los magos, en donde nos traen los regalos, y un niño antes de hacer su cartita piensa qué es lo que le va a pedir, pero dice, este año me he portado muy bien, ¿verdad? Y yo creo que esa va también en la línea a lo que voy a comentar, ¿no? ¿Qué ofrecerle al Señor? Pues eso, o sea, ofrecerle nuestra vida en la medida de nuestras posibilidades también, eso, en ser buenos cristianos,
hemos hecho durante estos días quizá algunos propósitos que verdaderamente sean reales, que los podamos ir concretizando, porque si no se quedan en ideas, en eso, en propósitos, y después decimos, bueno, ya estamos en junio, ya estamos en septiembre, y bueno, ya no me dio tiempo de cumplirlos, siguiente año, ¿verdad? Y los vamos postergando, y eso hace que de una u otra manera, pues no cumplamos con aquello que verdaderamente queremos realizar. Entonces, ¿qué ofrecer? Cosas reales, cosas que verdaderamente podamos ir cumpliendo, ¿verdad? Desde nuestra situación muy concreta. Porque a veces nos emocionamos y decimos, voy a bajar tantos kilos, ¿verdad? Y pues a veces nos vamos a terminar dañando más nuestro cuerpo, ¿no? Que sea algo real. Y efectivamente, hablando de los regalos que los magos llevaron al niño Jesús, estamos iniciando el año, un año nuevo, 2025, y pues es después de haber evaluado el 2024, lo bueno, lo malo, lo que se mejora, lo que empeoró, lo que se puede corregir, estamos abriendo un nuevo año. Y es oportunidad de no de hacer propuestas o propósitos de año nuevo así simplones, sino un proyecto de vida. Es decir, evaluando el año pasado y empezando el nuevo, cosas muy reales, con los pies en la tierra, con la conciencia de que sí las vamos a cumplir, porque de repente nos podemos emocionar haciendo una lista de propósitos que de entrada ya sabemos que son fracasos seguro, porque no hay ni la menor intención de quererlos cambiar. En cambio, cuando se hace una propuesta objetiva, real, con los pies en la tierra, se puede ir verificando con el paso de los días el cumplimiento de la misma. ¿Qué consejos nos podrías dar? Algunas pistas para en este inicio de año empezar a hacer no unos propósitos, sino un proyecto de vida. Normalmente en el seminario, los que nos hemos formado allí, al inicio de un curso académico, se nos invita a hacer un plan de vida. Bueno, eso funciona en el seminario, pero también nos podría funcionar fuera de él, iniciando el año para todos, cómo hacer un proyecto de vida. Sí, yo creo que lo primero, que nos conozcamos, que sepamos cuál es nuestra realidad, porque con base en eso, podemos ver cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que deseo, qué quiero alcanzar. Podemos decirlo de manera tal cual, un objetivo, ¿no? Mi objetivo, ¿cuál es? Y con base en ese objetivo, pues propiamente voy a ir ya trazando como las cosas concretas en las que puedo ir trabajando. Por ejemplo, ¿no? Nos ven muchas personas que a lo mejor están ahí en su celular o en su televisión, o nos van a ver en cuanto a lo mejor este programa vuelva a salir en la repetición. Pero, por ejemplo, ahí quienes en algún momento ya no pueden salir por algunas situaciones o algo, pues algo real, bueno, pues a lo mejor tener paciencia con el nieto, con la nieta, tener paciencia con la persona que los cuida, sobre todo las personas mayores, ¿no? Es decir, una realidad, conocerse siendo reales y siendo concretos. Por ejemplo, una persona adulta, una persona, pues, no sé, un trabajador en la puntualidad, ¿no? En el alimentarse sanamente, los estudiantes, ¿no? Desde el hecho de, sí, un número, pero también que lo que estás estudiando, lo que estás realizando, te ayude, que sea algo claro para tu vida. Entonces, yo creo que primero es conocerse, cuál es tu realidad, trazar un objetivo y con base en eso ya puntitos, ¿verdad? Irlos delineando de acuerdo a tu realidad, a lo que quieres alcanzar. Y al final, bueno, haces una evaluación si lo alcanzaste, si lo lograste o no. Estamos hablando con un exformador del seminario, entonces toda la herramienta del proceso formativo, desde luego que está manifestada en estas palabras, la formación integral. Y si vamos a regalarle al niño Jesús nuestra vida, habrá que cultivarla en una formación, aunque no sean seminaristas, en una formación que sea integral. Lo humano, lo espiritual,
los conocimientos que se adquieren, la experiencia que se vive. Un todo, como somos los seres humanos, un todo que vale la pena ir cultivando. Por eso es importante que al inicio del año se haga un plan de vida muy real con los elementos que ya nos ha compartido el Padre, porque justamente eso nos va a ayudar a evaluar al final del año qué cosas sí cumplí y qué cosas me falta seguir cultivando, porque un propósito se convierte en una ilusión, en un deseo frustrado, pero un proyecto se va ejecutando y se vive. Pensemos, por ejemplo, en el uso de redes sociales. ¿Cuántas horas al día dedico a las redes sociales? Puedo hacer un ejercicio, medir el tiempo que yo destino a ese ejercicio y ver qué tan productivo es eso en mi vida. Tal vez eso signifique reducir horas en un móvil para comenzar a ocuparlas en otro tipo de actividades que me pudieran funcionar. Al final se trata de que en el fin del 2025 podamos crecer, decir, este año logré tales cosas, me superé en esto, alcancé estas metas evaluables, metas que son, pues al final también una satisfacción. Sí, y ya decías, Padre, también que hace referencia a la parte integral. O sea, ahorita lo estamos aquí expresando desde la parte humana. La parte espiritual, a veces decimos, es que me da flojera hacer oración, me duermo. Hay gente que en algún momento dice, es que ya no he hecho mi rosario, es que ya no he ido a misa. Entonces es propiamente tener ese objetivo de reencontrarse nuevamente con Dios desde cosas concretas, ¿verdad? El ir a misa los domingos, ¿no? Pero que sea realmente algo pues que nos lleve hacia el encuentro con la escucha de la palabra y incluso la misma presencia nuestra ahí tal cual. Porque pues si pones nada más ir a misa, pero si no escuchas la palabra, si no la pones en práctica, pues bueno, pues no tiene ahí su sentido, sino ir a misa, escuchar la palabra, meditar una frase que me llamó la atención, ¿verdad? Ponerla en práctica. Entonces eso me va a ayudar también para sentirme un poquito más confortado en el espíritu y que de manera también yo pueda decir, siento que esto me va ayudando a cambiar mi carácter, me está ayudando a ser más paciente, me está ayudando a ser menos orgulloso, me está ayudando a ser más comprensivo, a ser más misericordioso. Y bueno, eso se hace ya real integralmente entre lo humano y entre lo espiritual, porque a veces pareciera ser que vamos por caminos separados, ¿va? Y efectivamente estamos iniciando el año, es ponerlo en las manos de Dios, elaborando un buen proyecto de vida donde se integre y se coloque a Dios en el centro, porque propósitos todo el mundo podemos hacer, pero propósitos con Dios y cumplirlos es algo que ya no cualquiera se atreve, porque al final también es poner a Dios en el centro y dejarle el control de nuestra vida, algo que nos cuesta un tanto de trabajo hacer. Normalmente es más fácil que yo quiera, proyecte, coloque metas para mí, pero cuando se trata de elaborar un proyecto de vida desde Dios ¿y Dios qué me está pidiendo a mí? ¿Qué me pide en el inicio de este año? ¿Por dónde se trazan rutas de reconstrucción, de perfeccionamiento, de mejora, de sanación de mi propia vida, de mi propia historia? Porque en el inicio del año hay como en todo, una página nueva que se abre para escribirla en positivo. Y eso pues también implica lo que los magos en su momento hicieron: disponibilidad, paciencia, soportar las dificultades, disciplina y aventura. El gran problema es que de repente nosotros podemos estar evitando todo esto. Encontrarnos con Jesús y ofrecerle nuestra vida significa sumergirnos en la aventura de los magos, dando lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, pues hemos llegado casi ya al final de su programa. Nos ha acompañado durante esta
sesión el padre Enrique Jiménez Cortés, que es vicario de el Sagrario de Catedral San Miguel Arcángel. Ha sido un placer tenerte aquí en el estudio de Evangeliza TV, radio y televisión, y pues te estás invitado, esta es tu casa. En algún otro momento podrás venir a compartir alguna experiencia, algún tema de mucho interés, como ha sido el tema con el que hemos iniciado este año. Sí, gracias, Padre José Miguel. Gracias a quienes nos han tenido a bien escucharnos durante estos minutos, y lo que hemos compartido nos ayude a todos para seguir edificando, construyendo nuestra vida en relación con Dios, seguir construyendo el reino de Dios. Y bueno, ya nada más quizá para irme despidiendo, expresarles que ciertamente la relación con Dios implica un sacrificio, y el sacrificio implica un compromiso. Entonces, pues ojalá y podamos tener este encuentro con Dios. Agradecemos al equipo de máster, al productor Hugo Roa, al director general licenciado Carlos Vidal Neri, y a usted que hace posible este programa con su sintonía martes tras martes en su programa Evangeliza TV, radio y televisión. No se pierda el próximo martes su programa con el padre Miguel Ángel Maldonado Martínez. Su servidor presbítero José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez le agradece el haber sintonizado en esta semana este programa. Dios le bendiga y próximamente nos vemos aquí. No se pierda esta oportunidad de evangelización. A mí me gusta fuerte, intenso y muy caliente, pero a este le gusta suave, dulce y delicado.